Salgan nomás. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Muy buenos días, Gabriel. Muy buenos días a la audiencia. ¿Cómo estamos, Wilson? ¿Cómo anda, Juan Pablo? Muy buenos días, Gabriel. ¿Cómo anda usted, Roseli? Muy bien, audición 562. El saludo de siempre cordial a Carlos, a Carlitos. Sí, a Carlos, a Hugo. Que ya lo vamos a llamar a Carlos. Mirá, A Hugo y a Otto. Y a Otto. Dice que tiene cosas para contar, así que vamos a ver. Que son una especie de los tres mosqueteros que tuvo usted, Carlito. supo tener este programa, ¿no? Cierto. ¿Eh? ¿Usted lo ha dicho bien? Carlos, ¿estás por ahí, Carlos? Muy buenos días. Te estamos viendo, Carlito, te estamos viendo y escuchando. Bueno, Va, tenés un problema con el audio ahí, ¿tenés retorno? ¿Qué tenés ahí que tenés un problema con el audio? A ver. a ver, yo estoy Ahí te escucho bárbaro, ahí te escucho bárbaro. Ahí te escucho bárbaro. bueno, yo acerqué el teléfono. Bien, bien, te escucho bárbaro. Bueno, agradecer a todos los que están en vivo y en directo. Acércate más al teléfono para que se te escuche mejor. Bueno, te agradezco. Ahí está. Bueno, yo ahí cómo andamos, bien. Bien, bien. De a rato. A ver. Que yo pensaba en dos temas. Uno el tema del premio Nobel y el otro el presupuesto. Ajá. Y voy a tomar una aporte de gente internacional. Creo que es la base, esa gran plataforma que viene de España. Y dicen, bueno, debemos cambiar el nombre. El Ministerio de Defensa pasó a llamarse Ministerio de Guerra. Y el premio Nobel debería llamarse Premio de Guerra. Porque con el antecedente de Obama, expresidente, y ahora esta señora que ha pedido la invasión de su propio país, que le otorgan este premio, realmente es un buen aporte de reflexión. Hablar de un premio de guerra para todos los que quieren la destrucción de la humanidad y de los países. Un pensamiento. Bien. Te está escuchando acá Juan Pablo y Wilson, ¿eh? Sí, yo me quedo pensando. Naturalmente la información hay que decirla completa, y que tiene que ver con que le han dado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una personalidad que se ha expuesto como la líder o la lideresa de la oposición venezolana, y que no ha estribado en ninguna limitación de carácter ético para llevar adelante su acción política. Ha pedido la invasión a Venezuela, ha fogoneado todas las actividades de sabotaje a la democracia venezolana habidas y por haber. Por lo tanto, muy lejos de ser una persona que favorezca la paz y que trabaje en ese sentido. Yo reflexionaba cuán lejos está el norte y Suecia, en el norte del norte, como para vivir en una burbuja estos tipos y ser tan permeables a las presiones y al discurso de las élites internacionales de la lucha contra la necesidad o la búsqueda del pueblo venezolano
de su autodeterminación, con todos los errores que se le pueden achacar y reconocer. Me parece que tomar partido tan burdamente por una figura como María Corina Machado es desmerecer al Premio Nobel de la Paz y a todos los que lo han recibido a lo largo de la historia. Muy bien, Juan Pablo. Bueno, antes de pasar al tema presupuesto y lo dejo libre, no sé qué opina Wilson de este tema de los premios internacionales. Yo creo que ha quedado, Carlos, muy degradado el Premio Nobel de la Paz, después de figuras a lo largo de la historia, como Luther King, como Mandela, como Gandhi, como la Madre Teresa de Calcuta y tantos otros seguramente. Pero cuando uno escucha ese discurso que hacen las autoridades del Nobel, que entregan al Nobel, y puede verlo a través de un video, parece un discurso escrito en Washington o en Israel. Esta personaje, María Corina Machado, está muy lejos de ser una persona que haya luchado por la paz, por la democracia o los derechos humanos. Es más, está de acuerdo con el atropello, la invasión y el genocidio que se estaba cometiendo en Gaza. Fue una mujer firmante de un acuerdo con el partido de Netanyahu en el 2020. Fue firmante del intento de golpe de Estado que tuvo que recibir Chávez, que fue incluso secuestrado y estuvieron a punto de matarlo. Allá por 2000. Claro, y lo salvó la masa popular que lo seguía Chávez y el cuerpo de paracaidistas. Creo que no defiende los derechos humanos ni la democracia en Venezuela. Creo que lo que defiende son determinados intereses que no tienen nada que ver con Venezuela, ni con la democracia, ni con los derechos humanos. Sí, esos que le vienen de la cuna, porque es hija de familia rica, de gente de... Sí, y que vive en Miami, ¿no? Potentes industriales que además han vivido toda la vida de la explotación de los recursos naturales de Venezuela, y en fin, hay toda allí una connivencia que, bueno, muy lejano a lo que debe ser. Yo pienso en esas figuras que tú señalabas muy bien, Wilson, de personas santas, que decir, con una conducta personal y comunitaria que deba ser imitada por los demás, ¿no? Como referente de conducta. Y esta mujer, lamentablemente, en todas las dimensiones de su vida está muy lejos de una conducta que deba ser imitada. Por lo tanto... Y ahí está, fíjense, vamos a poner una cosa cercana a Pérez Esquivel por un lado, y ella vinculando a Macri, pidiéndole el apoyo para la invasión a Venezuela. Pero no vale la pena la gente que perdió el sentido. Vamos a nuestro Uruguay, ¿qué les parece? Es verdad. Presupuesto. Bien. Tenemos presupuesto, y yo quería hablar de otras cosas colaterales que todos nos olvidamos, y son tal vez 48.000, 47, entre 45 y 48.000 millones de pesos uruguayos que han faltado del informe recibido por el presidente Orsi y el señor ministro O'Donnell del periodo anterior del gobierno. Entonces, todos quieren 6+1, otros piden jubilaciones para los jubilados, manteca al techo a todos lados. Y la realidad es la única verdad. Y se han arreglado las cosas. Hay un nuevo adjudicación presupuestal de casi 500 millones de pesos para los institutos de enseñanza, como son
los 290 millones de pesos a la Universidad de la República, 80 millones creo que es para la ANTEC, 40 millones para la Fiscalía General de la Nación. La JUTEP es reforzada para saber dónde andan los dineros de nuestros personajes más importantes del país. Pero todo sería más fácil si hubiera 50 votos. Y algunos, propios y ajenos, no le tenían confianza a Orsi. Y sí, trataron de introducir en la campaña electoral un caballo de Troya que terminó como estaba. Entonces, tranquilidad, esperanza y disponibilidad para un Uruguay mejor, bien administrado. Y bueno, ahora con el voto electrónico podemos saber lo que hacen los distintos legisladores, porque se individualizan las conductas de nuestros representantes. Este aspecto también es muy importante porque hay que tener una trazabilidad ahora, como con el ganador de las conductas de los actores políticos, porque responder de manera adecuada a las necesidades de la población es parte de una gestión de un hombre político, y a veces ser capturado por las necesidades políticas circunstanciales de un partido y no de la población del país, me parece que es una cosa que está bien que la gente sepa cómo se comporta cada uno de los legisladores. Respecto de que tenemos presupuesto, ¿usted qué opina, Peralta? Y bueno, me parece interesante, digo, si se votó el presupuesto, debemos pensar que se generó una mayoría como para, o hubo mínimamente, no digo un consenso, pero se ve que algunos actores reflexionaron o cambiaron una figurita para votar en diputado, ¿no? Donde hacía falta los votos. En realidad, o de cuando digo cambiar de figurita, no digo de recibir dinero, estoy hablando de justamente de gestionar algunos acuerdos Sí, para algún sector en particular. Respecto de solicitudes específicas, claro, o de puntos de vista que algún sector quiso hacer prevalecer. Y bueno, y en esto de la construcción de mayorías y de ese trabajo artesanal que requiere a veces la política en la construcción de mayorías, seguramente se logró algún acuerdo, pero bueno, el presupuesto significa que hay disponibilidad para gastar. Ahora viene la parte que es de verdad, que no es simplemente un papel escrito con números, sino que es hacerlo en la cancha, y ahí se verá en la habilidad de la gestión de las distintas reparticiones del Estado y en la eficiencia para que se pueda desplegar esa autorización de gasto y se puedan llevar a cabo esos programas, y que todo venga rodando bien, que no aparezca una sequía, que no aparezca una pandemia, que no aparezcan contratiempos. Porque claro, justamente la palabra lo diste, esto es un presupuesto, se presupone que se puede gastar tanto en esto, en aquello, y bueno, ahora hay que recaudar para generar las ganancias necesarias como para poder llevar a cabo esto que se presupuestó, porque de lo contrario estaríamos generando deuda. No, entonces digo, a ver, porque que algunas cosas no meritan, de repente para la foto todos salimos lindo, más o ahora menos. Ahora hay que empezar a trabajar. Seguro, pero después en la cancha donde se ven los jugadores. Ahora hay que empezar a trabajar para generar el dinero que se presupuestó, los gastos, ¿no? Para poder gastar. El Uruguay tiene, por su condición
geográfica y por y por la voluntad de su población también una vocación de crecimiento económico, y tenemos mucho para hacer en ese sentido. Pero bueno, otra cosa es poder realizarlo, y que las circunstancias internacionales también, si no colaboran, por lo menos no obstaculicen ese crecimiento. Y el mundo está muy convulso, hay que decirlo como es. Moverse con inteligencia en materia internacional es parte de lo que el país tiene que hacer para realizar su vocación de desarrollo económico. Y bueno, ¿puedo hacer una? Dale. Yo les agradezco al director de ECO que me hayan llamado, pero una reflexión que quería aportar. El exceso de protagonismo y embanderarse por posiciones, cuando la realidad está fijando los límites. Pero yo no sé si buscan la verdad o crecer como figura en su gremio, en su sector político, en su actividad para distinguirse y presentar metas que son irrealizables. Yo observaba a un grupo de jóvenes que hacen pedidos de mayor presupuesto, que no tienen papel higiénico en un centro educativo. Pero no hay nadie que empeña para construir solidariamente con el Estado, que es nuestro y que me representa a mí. No hay comisión de padres, no hay APAAL en este liceo, que tienen que salir a la televisión a pedir papel higiénico. Que hay una puerta que está arreglada, hermano. Agarrá aceite de carpintero. ¿O querés que venga los Reyes Magos? Entonces, esa actitud centralista, absorbente, la televisión continuamente está protagonizando todos los sectores citadinos. Nadie entrevista a qué planes tienen nuestros productores de tomates, qué está pasando con la miel, cómo está el mercado internacional de la miel. Todo está copado por los que son funcionarios y dependientes del Estado. ¿Y qué porcentaje de nuestra exportación salen del agro? Y si entrevistan al agro, es alguien de la Federación Rural o de la Asociación Rural. Me parece que las televisiones, que son las que manejan la opinión pública, tienen que poner el ojo en el productor familiar rural. Jamás entrevista a nadie de eso. Entonces, cuando gastan minutos y minutos a ver el jovencito aquel que está, tiene derecho, pero muy desbalanceado está todo. Hay días que desearía que la presidencia de la República fuese en un localidad que podía ser el antiguo lugar de purificación de las migas que tengo acá atrás, que ustedes verán en mi imagen allí, el protectorado de los pueblos libres. Sería un mejor lugar para dejar gobernar y pensar y trabajar con una calidad nacional y no con la presión continuamente de las cúpulas citadinas a que me refiero al área metropolitana. Esas cosas me duelen profundamente. El olvido, la postergación y la falta de tribuna para aquellos que madrugan todos los días y se rompen la cintura trabajando. Y también así las domésticas y toda la gente de mayor servicio en este país. Perdónenme que salga con esto, pero nos hemos acostumbrado al autobombo. Y todo es el autobombo. Y yo. ¿Y el nosotros para cuándo? ¿Me disculpan? Nada que disculpar.
Siempre es bueno el aporte, Carlos, y el punto de vista en algunos temas. Y cierto lo que dice. Porque son y media y ya bastante molesté la audiencia. Bueno, pero sí. Bueno, Carlos, un abrazo. Un saludo, un cariño. Bueno, sí, en un punto tiene razón, ¿no? A veces se sobrevaloran algunas noticias o hay un exceso una sobrecarga de noticias, diría yo, sí, y no todas tienen el mismo. Vamos a distinguir un poquito, claro, lo que es información y lo que es un show de presentación de noticias, como son los informativos, y que hoy son la gran vidriera de la noticia, pero no son la noticia. Claro. Yo aplaudo, tengo que decirlo, ¿no? No porque me haya hecho un televidente o un hincha del canal, pero más allá del Eco TV, que lo está mirando mucha gente, canal de streaming, me he hecho hincha de TV Ciudad. Sí. Y creo que sin lugar a dudas el noticiero de TV Ciudad es como un ping-pong de noticias. Hay un ejercicio profesional que busca más la comunicación que el negocio. Y de comunicar noticias de verdad, ¿no? Acontecimientos que están sucediendo en el momento, y entrevistas, informes realmente de que tienen valor, que tienen sustento, que uno puede analizar, que uno le deja algo en la noticia, pero no lo demás que dan vuelta siempre sobre los mismos temas y las mismas cosas que no conducen a ningún lugar. No hay que ver la producción de noticias, es la misma noticia hoy que la que cerró anoche, que la presentan en la mañana, mediodía, claro, y a la noche. No hay información. La producción de información es una cosa también que cuesta cara, porque son periodistas tras un teléfono, Gabriel lo sabe bien, que llama, que tiene una versión que después la tiene que chequear y confirmar por lo menos por 2 fuentes más. Entonces hay un trabajo de producción que es importante, y bueno, y ahí en Montevideo van los móviles, hacen la nota, la contrastan con una posición contraria, entonces se necesita un trabajo realmente importante, y hay una postura que es mucho más cómoda, ¿no?, que dar versiones oficiales de tal o cual sector, y ser simplemente un reproductor de los intereses sectoriales. Pero a mí me parece que la particularidad de la democracia se vive en días como estos, donde se aprueban los presupuestos. Todo el que tiene alguna demanda para hacer, aprovecha esta instancia para hacerlo. Y aquí es donde vemos expuesto los intereses contrapuestos que conviven en nuestra comunidad, y las demandas de cada uno de los sectores, y el rol de cada uno de los personeros de los distintos intereses, ya sean presidentes de gremios o dirigentes de las gremiales agropecuarias, o del comercio, o de los sindicatos, o del que fuera, tiene el rol de defender los intereses de su sector y exponerlos y pedirlos. Y los parlamentarios tienen el rol de, con toda esa argamasa, construir un presupuesto para la comunidad de acuerdo a su leal saber y entender, y a lo que se pueda entender como un conjunto de prioridades que el país deba tener. Las prioridades razonablemente las ha fijado el partido que gobierna en un programa que la ciudadanía aprobó, pero está sujeto también a discusión y a negociación, porque la ciudadanía no le dio la mayoría absoluta al partido que ganó la elección. Entonces, bueno, todo tiene que estar a construirse, ¿no?, con los actores que tienen la responsabilidad, que hoy están en el Parlamento. Naturalmente que son actores que siempre tienen una mirada y un oído atento a las demandas sociales o de los distintos actores, y la de los pueblos de los distintos departamentos. En el caso de, por ejemplo, pienso en los legisladores del departamento de Colonia, y hay una cantidad, ¿no? Allí no solo los diputados, sino hay senadores. Muy interesante lo que decía Carlos del voto electrónico, porque ahí salta o surge
no salta el sapito, decía. Surge del voto electrónico en una pantalla qué es lo que votó en cada tema o en cada ítem cada legislador, ¿verdad? Si a favor o en contra y en cómo se posiciona con su voto. Eso es interesante porque después va a tener, si estamos todos los ciudadanos atentos, no sé si todos, todo el mundo está mirando la tele o la información, pero podemos ver y podemos reclamarle al legislador y preguntarle, escúchame, ¿por qué vos en este tema votaste en contra de los intereses de los jubilados, por ejemplo? O de la universidad, o de la salud. Sí. Creo que esa es una información que está en el Parlamento, seguramente, que a los ciudadanos seguramente le va a ser más difícil. Porque más allá de la retórica, sí, porque más de una vez he visto legisladores con una retórica a favor de tal cosa y después terminan votando en contra. O sea que más allá de la retórica, me parece que es mucho más interesante el voto que finalmente termina colocando. O sea, la teclita que aprieta, el botoncito que aprieta. Política para quedar bien, ¿no? Y para que hablen bien de sí mismo. Y muy importante que el presupuesto, a ver, que tengamos ley de presupuesto y que eso nos posicione muy diferente a lo que pasa en la vecina orilla, que hace 2 años que tienen un gobierno que no tiene presupuesto. Sí, que en realidad no le interesa no le interesa con nada. Las necesidades de la gente. Ahora estuvo en Estados Unidos haciendo papelones esa gente. Qué horrible. No. Qué horrible. Vergüenza gente, no, porque no gobierna en Argentina. El que gobierna en Argentina justamente es Trump y Scott Bessent Pero qué nivel de arrastradez. Llevó dejaron en un marquito la solicitud de otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump y todos los fundamentos, y lo felicitó por haber logrado la paz en Medio Oriente, fueron todos una chupada de media, hay que decir las cosas como son. Fue vergonzoso, bochornoso. Por nada, gratis. 2 minutos de intervención de este tipo. Y los palmeó la espalda, los sentó al costado y se tuvieron que comer 2 horas ahí y le terminó diciendo que bueno, que si le va bien en la elección, pero nosotros no estamos para perder el tiempo. Así que el tipo se hizo un viaje, fue por lana y salió trasquilado. Qué bochornoso. Qué lástima, un país tan importante, un faro para América Latina que va a ser. ¿Qué va a ser un faro? No, farolito de la calle en que nací, apagado. Es realmente lamentable, pero bueno, Argentina tiene naturalmente, por su preeminencia, lo que significa, más allá de, como vos decías, de que el gobierno no tiene mayoría, por ejemplo, acá en diputados, ha logrado sentar las bases para que saliera un presupuesto, ¿no? Entonces, eso es muy importante decirlo. Sí. Eso es lo que básicamente nos diferencia de otros países. Y da cuenta de que hay alguien a cargo, que es muy importante. ¿Te acordás de aquella película ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el piloto? Aquí hay un elenco que conduce, hay un piloto y hay un país que tiene rumbo. Y eso para quien tiene un proyecto económico, trabajando, una empresa, saber que el país está orientado en cualquier sentido y tener los lineamientos claramente expuestos le da también una tranquilidad y una porque garantía. convengamos Juan, o debemos convenir, Juan Pablo, que cuando tú hablabas de democracia, justamente la democracia es cada vez menos una contraposición de ideas o de ideologías y más una contraposición de intereses. Pero siempre un poco siempre ha sido así, ¿no? En eso hay unos intereses mejor representados y otros sobre representados. Que bueno, que otro extremo que está minimizado. Y ahí Carlos hacía mención un poco a eso, a qué pasa con el pequeño productor rural, con la gente que está todos los días pisando el terrón, ¿no? Pero todos sabemos que Dios está en todas partes, pero atiende en Montevideo. Allá, en la exactamente. Capital.
Esa es la realidad que nos toca, pero bueno, esperemos que la descentralización de una vez por todas lo pueda... sabía Artigas. Ahora hay tanta información en internet también sobre la grandeza de nuestro prócer, ¿no? Tenía clarísimo la necesidad de que los porteños no podían ser ¿Era el centro republicano o federal? Ambas cosas, porque no son incompatibles, más allá de que uno charla barata. En internet también encontramos de todo. Si lo dijo internet, como en un sketch que dice, si lo dijo en internet, imagínate. Se está en Facebook, o en YouTube, imagínate. Lo cierto es que nuestro profesor tenía la claridad que el centralismo es una mala cosa, ¿no? Es una mala cosa. Porque hay corazones en todos los rincones de nuestra patria. Y bueno, y hay que gobernar para los corazones de todos los uruguayos también. Entonces, y todos los habitantes, porque nuestra Constitución también es sabia, habla de la asociación política de la República Oriental del Uruguay como la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Y a mí me parece que ahí hay una clave, ¿no? Cualquiera que venga y que viva, que conviva entre nosotros, será bienvenido y será parte de la República Oriental del Uruguay. Ahí está el talento. Y ahí está la otra parte que le falta también, es reconocer a nuestra diáspora, a los que han nacido acá y han tenido, por las razones que todos conocemos, que no solo económicas, sino también de desempeño laboral. Porque si no dejamos... Les gusta también vivir en otro lugar, pero reconocen a su país, o en su momento por alguna cuestión fuerte con el país, y esa gente también es Uruguay, y nosotros necesitaríamos que tuvieran un reconocimiento político explícito, que lamentablemente no lo tienen, y por eso sería importante o bien cambiar ese artículo de la Constitución y darle lugar a toda esa patria en la diáspora, o el reconocimiento del voto. Es que el sentido de nación va mucho más allá de lo territorial, del límite geográfico. Eso es algo que es casi un sentimiento, como decía, ¿no? Sí, sentimiento como de ser nación. hincha de Peñarol, o de Nacional, o de Danubio, yo qué sé. No sé, Gabriel, ¿usted qué opina al respecto? De Peñarol no le vamos a pedir. No. De muchas cosas opino, pero de pocas cosas opino, perdón. Pero el presupuesto, por el presupuesto, sí. Creo que se hace lo que se puede en un marco muy acotado, complicado, ¿no? Acotado. No se tiene la dimensión del poco dinero que se le dejó, parece, en la caja al gobierno. Y me parece que hay cosas que va a tener que mejorar, porque yo hace un rato pasé declaraciones, por ejemplo, del diputado Mario Colmán, diciendo que el presupuesto de la UDELAR era más chico que el de las Fuerzas Armadas, y ese titular a mí me preocupa. Pero a Colmán no le puede preocupar eso. Bueno. ¿Cómo era en el periodo anterior donde él era escuchado? Tenían 57 diputados y la mayoría asegurada. Quiero decir, bueno, también, con todo respeto, me parece que escupir para arriba no. Y que el debate también tiene que tener otra calidad y otra seriedad. Entonces, si no... seguramente es correcto lo que dice Colmán. Pero claro, no, de que tiene más presupuesto la Fuerza Armada que la de UDELAR. Pero me da para discutir a mí el rol de las Fuerzas Armadas. No, ahí va, ese era el punto, ¿no? Un poco de calidad de la discusión, donde no hay que rebajarse solamente el titular. Parece que da para discutir el rol de las Fuerzas Armadas también. O sea, que podemos, esa opinión o ese mensaje que pretende dar Colmán, hay que dividirlo en dos o tres partes, ¿no? Una es válido lo que dice, es importante, pero la otra parte es, bueno, pero vos dónde estabas en el periodo pasado, que ya también eras diputado y tenías mayoría. Digo, dos cosas, ¿no?
reclamarle lo que no hizo en el periodo pasado. Y bueno, y bienvenido que ahora piensen opinar. Si está dispuesto a rebajar las Fuerzas Armadas, capaz que nosotros podemos solicitarle el voto y su apoyo. De acuerdo en tener 5.000 tropas menos. Sí. Ahora, ya que lo dijo y lo mencionó. 5.000 tienen que trabajar en algún lugar. Claro, ya que lo trajo bueno, pero es justamente a la mesa, está bueno, que estás dispuesto a poner de vos todo lo que sea necesario para. Es que es irónico, muy irónico el hecho de que quienes propugnan porque el Estado sea más chico y que cada cual se vaya arreglando como quiere, cuando llega el turno de hincarle el diente a ese tema, justamente el de las Fuerzas Armadas, y dejar que no sigan trabajando para el Estado, bueno, ahí ya no son tan liberales. Sí, a mí me parece que hay una... creo que hay esa es otra discusión que hay que dar. ¿Qué queremos? ¿Un Estado chico o casi ausente? ¿O pretendemos un Estado presente, con buena presencia y que se haga cargo de cosas importantes? Y en el creo que la discusión o el tema pasa por que el Estado no debe hacerse cargo de cosas que no tener una cantidad de tropas. Yo digo, la sociedad democrática tiene que ser capaz de aborrecer los privilegios, que esa es parte de la cosa. Veníamos de una sociedad donde había en la época de la corona española, todos los títulos nobiliarios y todos los privilegios para una clase. Vivimos en una sociedad que aún mantiene algunas diferencias muy importantes. Te lo amplío otro tema también que se trató ayer en el Parlamento, que es el tema del ingreso de los ingresos a las intendencias, donde se conservó el 4% de los ingresos para la contratación directa por parte de los intendentes. 4%, y eso hace que saliera a quejarse el senador Bordaberry, por ejemplo, que dijo que eso significaba 276 personas sin concurso ni sorteo en Montevideo, 90 en Maldonado, 80 en Canelones, 37 en Paysandú, 15 en Rivera. A mí no me parece mal el número porque... Pero ese 4% tiene que estar claramente asociado a un elenco que sirve directamente al intendente. Y que cuando el intendente cesan con el intendente. Es un elenco propio, no tiene que ser elenco estable. ¿Qué pasa? Que si esa gente después queda en el inventario de la intendencia, muchas veces han entrado así, que siempre fue la gente que tenía derecho a ingresar para cesar con el intendente. Otra cosa es ser funcionario de la intendencia, contratado o presupuestado. Entonces el elenco permanente es una cosa y el elenco, digamos que variable, es otra cosa. Y en el mismo tema, acá en el ECO la semana pasada, el alcalde Luis Pablo Parodi anunció que en el presupuesto de la intendencia se va a incluir un cargo de confianza para cada municipio del departamento. Y a mí no me parece mal tampoco. Bien. porque necesitan... Escucho las opiniones. Una secretaría, necesitan un asesoramiento de técnico. Confianza. Luis Pablo dijo que todavía no sabía quién iba a decidir, pero es de particular confianza. Sí, pero bueno, cuando cesa el alcalde debe cesar ese cargo seguramente. Seguramente lo pagará la intendencia, calculo, ¿no? Sí, bueno, porque va en el presupuesto, pero me parece bien que haya un mano derecha. Un mano derecha que sea de la más estrecha confianza del alcalde. ¿Sí? Te podrás imaginar que esta información genera alguna rispidez en la población. Pero son los gastos propios que tiene que tener la democracia en todos sus niveles, porque es necesario. El tema son los abusos, los privilegios. Claro. Y yo quería mencionar esto de los privilegios porque bueno, hablando de Fuerzas Armadas, tal vez lo más preocupante no sea el gasto de sueldos, ni el funcionamiento, ni el equipamiento, desde luego, sino lo que tiene que ver con las jubilaciones. Y que existan en nuestro país jubilaciones de privilegio.
llámese el rubro que se llame. Eso es propio ¿sí? de una monarquía. Bueno, las Fuerzas Armadas, la policial, los del BPS son los parientes pobres de la cosa, y son la mayoría, o la caja de profesionales universitarios, o la caja notarial, o la caja bancaria. Creo que tenemos demasiadas cajas y tendríamos que tender a la unificación del sistema en un largo plazo, porque se han hecho reformas, parece que como la madre de todas las reformas, estuvo muy discutida en Uruguay hace poco, pero nadie pensó el tema en términos de la unificación del sistema y sobre todo de la eliminación de privilegios, porque eso es lo que nos hace verdaderamente democráticos, donde todos valemos uno, y en este país solo valemos uno el día del voto. El resto del periodo de 5 años ya valemos todo de acuerdo a lo que tenemos o al rubro de actividad en el que nos desempeñamos, y me parece que eso es contrario al espíritu democrático. Entonces, la abolición de los privilegios tendría que venir con la propia democracia, y como estas cosas se han ido logrando por acuerdos y por parches y por distintas situaciones, se ha consolidado situaciones de hecho como la de las distintas cajas, por ejemplo, de jubilaciones, Sí. que realmente golpean la conciencia, y a veces no tenemos el foco lo suficientemente puesto, el reflector, ¿no?, en esos asuntos para iluminarlo y para ver que ahí se consolidan verdaderas injusticias desde el punto de vista social. Y una sociedad que se precie también, la sociedad democrática es necesariamente justa, ¿no? Debe ser. Debería. Bueno, claro, que la definición, se es democrática si se es justo, si no hay privilegios, sí, hay cosas que funcionan como deben en este sentido. Si la gente puede lograr su felicidad por el medio de la satisfacción de sus necesidades, si no hay un obstáculo que la propia organización social le pone para eso. Y bueno, y estamos lejos de ese ideal, desde luego, pero tenemos el propósito como nación, y seguramente esto alcanza a todos los sectores de la vida nacional, de encaminarnos hacia eso, y a veces nos cuesta desprendernos de los intereses propios para encontrar o para poder llegar al diagnóstico correcto y decir, bueno, pero aquí hay situaciones de injusticia, y una de esas, las más brutales, las más descarnadas, son las que tiene que ver con las cajas militar, policial, de jubilaciones de profesionales, bancarios o la notarial. En fin, me parece que es una reflexión que siempre cabe, porque de las cosas permanentes. Que digámoslo de una buena vez, no, estas cajas, que supuestamente no deberían necesitar del aporte, del auxilio del Estado, terminan siendo subsidiadas por todos nosotros, por Constitución, porque es de privilegios generales y porque eso dice la Constitución, y para modificar Juan Pablo, para modificar estos privilegios y que el resto de los uruguayos no tengan que subsidiar estas cajas, necesariamente habría que modificar la Constitución, y ahí tendría que haber un consenso que muy complicado de conseguir, porque hay sectores que no van a querer, están bien como están. No, bueno, pero quien está prendido de la teta, claro. Probamos sacar un lechón que está mamando. Claro, no, y bueno, ¿cómo debe desprenderlo de es complicado, es un tema complicado, pero las cosas son así. O sea, convengamos que hay cajas que son privilegios. Y hablando de privilegios, veo que en México, mire cómo voy, capaz que podemos tomar el ejemplo. Terminaron por eliminar los fueros a los políticos. Sí, por supuesto. Mirá qué linda noticia. Sin privilegio, ante la ley todos iguales. Bueno, está muy bien eso, porque acá vemos algún senador o algún legislador que dice cualquier barbaridad
denuncia cualquier barbaridad sin ningún tipo de argumentos que lo puedan sostener, y después siempre amparados en fueros. Sí, sabes que me viene a la memoria, creo que no hablamos de esto, del recuerdo de Daniel Bianchi, Que no puede, ha fallecido los fueros no pueden significar inmunidad e impunidad. Sí. Impunidad más que otra cosa. que ha fallecido hace poco Daniel, Sí. y nuestro recuerdo afectuoso a su persona, desde luego, y él tuvo que enfrentar una situación de desafuero, y él mismo también la acompañó en su momento cuando fue senador en su última etapa legislativa. Bueno, resolvió los temas en la justicia y favorable a él naturalmente, pero bueno, asumió su rol de dar la cara, y luego volvió al Parlamento. Entonces desde luego ningún legislador está ajeno a que le pueda pasar una circunstancia en la vida por la que tenga que responder ante la justicia. Pero bueno, en el Uruguay no siempre ha pasado, sobre todo cuando las causas tienen que ver con cuestiones políticas, con cuestiones con las cuestiones más de otra índole, de algún tipo de inconveniente que hubiera tenido alguien en la vida, más bien yo qué sé, por decir gente de nuestro departamento, aunque no legisladores, sino el alcalde de Florencio Sánchez, por ejemplo, fue desaforado, ¿no? Y ya no volvió a ser candidato a alcalde, pero bueno, su nombre sirvió para que su hija fuera, que también había sido implicada y desaforada en el mismo proceso. Sin embargo, está nuevamente de alcaldesa de Florencio Sánchez. Lo digo porque bueno, también hay que reconocer que en democracia la voz del pueblo es la voz de Dios y es la última palabra, y lo hace consagrando con su apoyo o no a los candidatos, ¿verdad? Entonces allí hay que allanarse, pero desde luego que todos estuviéramos sometidos a pie de igualdad, me parece que ante la ley eso siempre está bien. Ahora, venimos históricamente de una circunstancia donde la libertad del legislador para decir y para hacer, en un sentido que su responsabilidad le indique, tiene que poder permitirse, para que la representación sea realmente democrática y no sea una persona dependiente, ¿sí? Por eso está bien que cobren bien los legisladores, y por eso está bien que puedan también asegurarse de alguna manera, no su futuro, pero el futuro inmediato, luego que cesan en el cargo. ¿Será esa la situación del amigo Heber? Bueno, no sé, porque ya están becados. Se nos fue Heber del Parlamento después de 40 años. Renunció al Parlamento. Se jubiló, ¿y por qué? No se va a dedicar al Partido Nacional. Al Partido Nacional. Eso significa, entre otras cosas, ese fue el anuncio. Algo muy, no sé si está bien o está mal. A la presidencia, ¿no? Que siga cobrando los 4 años. ¿Le dan la presidencia del directorio? Pero va a seguir cobrando 4 años más. ¿Vuelve al Senado? No, entonces no. Es Delgado el presidente, ¿no? No sé. Sí. Delgado es el presidente. Bueno, el anuncio de Heber es que se va a dedicar al Partido Nacional. Eso fue lo que dijo. Eso es un privilegio, ¿vio? Heber se va, sigue cobrando los 4 años, bueno, pero ingresa su suplente, que también va a cobrar el sueldo de senador. ¿Va a seguir cobrando? Los 4 años. Y ¿Eso cómo es? no lo sé. No me sí, esa es la información. No me cierra eso, pero hay que chequear. Que Heber cobraría los 4 años que quedan, seguiría cobrando, pero su suplente, el que va a ingresar, no tiene derecho. Tiene subsidio por un año. ¿Por un año? Por un año tiene un subsidio del 80%, me parece que es lo que se discute. Sí. Pues me parece que si se queda, se lo pagará el Partido Nacional, capaz. No, o la jubilación. O la jubilación. ¿Se jubilará? El hombre ha estado desde el 85
Sí, ininterrumpidamente, siendo 26 años tenía. 27, 26, sí, 27, sí. siendo un servidor público. Entonces, ¿se puede decir así? Sí, sí, claro. Igual, ¿Quién le va a discutir? igual recordemos que es el ministro que firmó el decreto para darle a Catón Natí 60 años. 60 años del puerto de Montevideo, ¿no? Pero lo hizo en forma, bueno, de acuerdo a lo que le dictaron sus convicciones. ¿Se entiende? Claro, Sí, porque era lo mejor para el país, porque bueno, no importa que los competidores y los operadores portuarios se vean perjudicados por un flechamiento tan claro, cuando el que opera es un operador que tiene su propia carga y sus propios intereses. No es un administrador de todos los intereses de otros operadores que intervengan en el negocio logístico portuario de Montevideo. Vamos a dejarlo al amigo Heber, que se va. Sí, y que lo aplaudieron, aparentemente fue y muy bueno, aplaudido. sí, porque a enemigo que huye, puente de plata. Diga, una información aparentemente como trivial, pero ya que nos estamos yendo, pero a ver qué opina, porque no es tan trivial, es interesante. China acaba mire de dónde viene la información. China acaba de sacar una ley, promulgar una ley en la cual todo aquel que pretenda ser youtuber o sea youtuber y hable sobre o dicte cátedra sobre lo que sea necesita estar avalado por un título que lo y la plataforma que no lo haga será sancionada o multada con y si vos querés hablar de platos voladores, por ejemplo, y de esoterismo, tendrá que tirar las cartas y los bucios tendrá que ser la cartomante. Acá algún experto tenemos en esos temas, ¿sí? o una experta acá, de tirar las cartas. Pero yo le pregunto qué pasa con la libertad de expresión. Bueno, China no tuvieron mucho problema. China no se hace mucho problema. Claro, porque quiere decir, pero hay gente que habla de nutrición, de medicina. Yo qué sé. Nosotros en nuestro país estamos bajo una cultura dominante que es la occidental y cristiana, como dice, o la judeocristiana, que es nuestra esfera, digamos, de cultura, ¿no? De civilización. Antes de que la nuestra existía otra ya en Oriente, la civilización cínica, que es la de los chinos, desde luego, es cínica con ese, que nos lleva algunos milenios de ventaja, y ellos no están preocupados por las mismas cosas que nosotros, son mucho más de un sentido del trabajo y de la aplicación para el trabajo, y no tan reivindicativa desde el punto de vista de los derechos, ¿sí? Yo no digo que es mejor o que es peor, digo que simplemente somos distintos y que no se puede mirar ni juzgar de manera similar lo que se es distinto. Incluso entonces, ya digo, no tienen la misma cultura de reclamar por los mismos derechos que reclamaríamos nosotros, que es el descanso, que es la jornada de 8 horas. Igual la gente se pone a laburar y trabaja 72 horas por semana o adelanta el tiempo y la carga de trabajo para liberarse después o irse temprano a la casa, y tienen toda esa cultura, tienen determinada tarea que cumplir, la cumplen y se van, ¿sí? Y hasta que no la cumplen no largan. Y bueno, y esa tarea también no está pautada por el abuso, sino por la necesidad de producción y de servicio. Entonces tienen también otros estándares de eficiencia, porque cumplir con la calidad en términos de rapidez y es decir, de tiempo y de costo. Hablando de rapidez, sobre el final del programa, constatamos en las últimas horas que a Uruguay llega todo 40 años después. Empieza la primera edición del Gran Hermano Uruguay.
Ay, ¿Cómo la pero ves? que no. ¿Cómo la- No, quiere decir 40 que... años después de que ya en el mundo ya no O existe sea, más la claro, democracia. o sea que si se acabara el mundo, el Uruguay desaparece 40 años después. Ay, Pido por favor que me avisen cuando termine. Porque nos hace un poco... No. Porque la curiosidad por la vida ajena es algo que lamentablemente no me caracteriza, sino es para Pero, echar una pero mano. sentarse a mirarla de corrido. Pero Dios me libre, Dios me libre y me guarde. Qué lástima que nos llegó la hora boba Qué lástima por Uruguay, ¿no? como país. Sí. Pero viste que todo llega igual. Todo llega. 20 años después, pero llega. Sí. Yo lo que quería decir a propósito de China, acabo de pescar una información que es muy A interesante. ver. En Estados Unidos es una potencia hegemónica, pero declinante, desde luego. Sí, claro. Y mira cuál es el dato. De 64 sectores económicos, hace 20 años Estados Unidos lideraba sobre China en 60 de 64. Económicos, tecnológicos y demás. Hoy la cosa está que China lidera 20 años después tan solo en 57 de los 64. Los caminó por arriba. Me pasó por arriba. Entonces, 20 años. bueno, en esta lógica, la potencia declinante es Estados Unidos, y abrazarse como quiso hacer Milei, ya veremos en qué termina esa experiencia, a Estados Unidos, con perjuicio de su vínculo con China. Me parece que no es recomendable, porque, a ver, la presencia china en el mundo es algo que es un dato de la realidad, No que es inevitable. no tiene retorno. Porque es líder tecnológico mundial, y porque está en todo lo que tenemos a mano nuestro, está China. Según los entendidos, Entonces por eso nos entiendo gustará poco, más o menos, compartiremos más o menos la historia de... pero no nos tiene que gustar. Yo no pretendo irme No, a vivir a pero China. la realidad es la digo, realidad. Y igualmente, digo, tengo hasta familia allá, dice que es espectacular. No hay... Uno puede caminar a cualquier hora por cualquier ciudad de China sin problemas, nadie te va a molestar. Es otra cultura. Pero comentaba un español que dice que hace muchos años que tiene empresa en China, que dice que un día un chino estaba en Barcelona, entonces había una manifestación, no me acuerdo por qué, miles de personas. Entonces le preguntaron al chino si en China eso sería posible, y el chino no entendía la pregunta. Una manifestación, dice, ¿para qué? Entonces dice, lo único que veía el chino, que se lo dijo, es que con toda esa cantidad de gente, todo lo que podían vender. ¿Viste? El tipo estaba con una cabeza que no tenía, iba por otro lado. De negocio, ¿sí? Claro. Hoy hay manifestación, hay paro nacional en España hoy, aparte por el tema Palestina, ahora que dijiste movilización. Sí, Hoy sí, hay paro sí. nacional en España. Está todo España movilizado. por Bueno, me parece que es un capítulo importante, porque se ha llegado a unos niveles de acuerdo, preacuerdo, pero también ahí hay, parece, intereses inmobiliarios queriendo hacer proyectos faraónicos en la zona, y tomarían más parte de los territorios en Gaza. En fin, hay que ver cómo termina siendo este acuerdo. Suena más preacuerdo de suena paz. más a tregua que Bueno, porque hasta que no se establezcan relaciones de mutuo y recíproco reconocimiento, cosa muy complicada. entre, yo digo, más que palestino, el mundo árabe y el Estado de Israel, y el respeto también a los límites territoriales de 1967, o a un acuerdo razonable que se pueda llegar, porque tampoco hay por qué congelarlo ahí, si hay la voluntad de acordar y hay la flexibilidad suficiente para ceder, pero tiene que ser una cosa de mutuo consenso y refrendada, y naturalmente para convivir en paz. Creo que esa región tiene mucho para ganar si se animan a convivir en paz, si siguen en este tironeo infame y a no reconocerse unos sobre otros, y a hacer prevalecer su
su potencia económica y militar unos sobre otros y a dominar unos sobre otros, me parece que no hay ninguna posibilidad de que sea más que una tregua, como decís tú, Wilson. Yo quiero, antes de dejarnos, hacer una mención, porque estos días ha desaparecido don Carmelo Abraham Bermúdez, que es desde luego un queridísimo amigo, así como su familia. Entonces queríamos hacer el recuerdo de él, que ha sido una personalidad entrañable, un excelente vecino, un gran funcionario público, y bueno, muy querido y muy reconocido también por sus compañeros a lo largo de una vida intachable, y me parece que merece recordarse y reconocerse a un vecino de esta característica. Me sumo a su reconocimiento y porque al son saludo personalidades y el saludo obviamente a la familia, que son también parte de nuestra vida, hay que decirlo así. Y bueno, queremos recordarlo como lo que ha sido, un excelente ser humano y una personalidad con una conducta digna de imitación también, tremendamente generoso. Me sumo totalmente. Nos vamos entonces. Hasta la semana que viene.